Lo que me ocurrió fue algo muy extraño. Esto fue cuando tenía 17 años aproximadamente y estaba a punto de graduarme de bachillerato. Recuerdo que habían dos autobuses que pasaban por mi casa cuando regresaba del colegio. Uno me dejaba justo en la puerta de mi casa y el otro me dejaba un poco más lejos, como a 4 cuadras. El autobús que me dejaba en la puerta de mi casa no pasaba siempre y para no demorarme terminaba tomando el otro. Siempre después de bajarme del autobús y caminar en dirección hacia mi casa, tenía que pasar por la casa de una chica, una morena hermosa como de 26 o 28 años, y cada vez que pasaba por el lugar ella me decía cosas, me ofrecía agua, me guiñaba el ojo y cosas por el estilo. Y esto se fue repitiendo cada vez que pasaba. Obviamente después ya no esperaba el autobús que pasaba por mi casa. Una de esas noches en las que pasaba por el lugar, muy tarde, la chica me estaba esperando afuera de su casa. Me saludó y me preguntó cómo estaba. Estuvimos hablando un rato y ahí le dije que me contara de su vida, si era casada o soltera. Me dijo que tenía esposo pero que ya no lo quería, que vivía con ella pero que todas las noches salía a trabajar. A partir de ese momento comenzamos una relación. Pasaron un par de semanas y una noche después del colegio me quedé en su casa y salí aproximadamente a las 2 de la mañana hacia la mía. En la calle no había nadie. Era un día lunes para martes ya a esa hora. En Venezuela hay unos policías que se llaman CICPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Recuerdo que iba recién saliendo de la casa de la muchacha cuando escuchó que por mi espalda venía un vehículo a gran velocidad. Pasaron por mi lado y un poco más adelante se detuvieron con un frenazo muy fuerte. Los policías se bajaron rápidamente, me interceptaron y me subieron a la patrulla. En mi mente pensé, bueno, hasta aquí fue. Estos me estaban esperando. Seguro que esta muchacha es mujer de un policía y me van a matar. Cerca de 40 minutos me tuvieron en la patrulla dándome vueltas y vueltas. Yo lo único que les decía era que no me hicieran daño, pero ellos solo me pidieron mi cédula y me decían que me callara la boca. Seguíamos dando vueltas por el barrio. Yo continuaba pidiéndole a los policías que no me hicieran daño hasta que agarraron a un señor de unos 70 años que iba en bicicleta y ahí me relajé un poco. No tanto la verdad, pero pensé que por lo menos ya no estaba solo en esto. Unas calles más adelante encontraron a otra persona y también la subieron a la patrulla. Los tres nos preguntábamos qué estaba pasando, pero nadie nos decía nada. Pasó como una hora más y cerca de las 3 de la madrugada se detuvo la patrulla junto con 5 patrullas más. Los policías nos dejaron arriba de la patrulla y vimos que llegó un comisario o un jefe. Los policías le explicaron y le dijeron que ya estaban listos, que iban a proceder con la situación y que ya tenían los testigos. Nos bajaron y el comisario nos dijo, bueno muchachos, quédense tranquilos, no se asusten. Los vamos a utilizar de testigos en un allanamiento. Lo estamos haciendo así porque nadie quiere ser testigo de estos procedimientos y la única forma de que la gente lo haga es a la fuerza. Aunque no es el procedimiento correcto, le pedimos la colaboración, pero el que se quiera ir, que se vaya. Nos dieron una chaqueta con las siglas de la policía y partimos al lugar. Era una casa que estaba en la esquina de ese mismo sector. Llegamos y rápidamente tumbaron la puerta, entraron y allanaron. Cuando ya tenían toda la situación controlada, alguien desde dentro de la casa gritó que pasaran los testigos. Sin quererlo, estábamos envueltos en un caso muy sonado que pasó en Venezuela hace 15 o 20 años, de una secta satánica que estuvo matando, no se sabe si por venganza o por hacer pactos con el diablo, pero lo peor de todo era la forma que tenían de acabar con las personas. Ellos les cortaban la cabeza. Nuestro trabajo de testigos era velar que estas personas estaban vivas cuando los agarraron. Eran dos jóvenes, uno como de 18 y el otro de unos 25 años. En la habitación en la que estaban había pentagramas, altares y el ambiente se sentía muy pero muy pesado. Los policías tenían a ambos contra el piso y les decían cosas como que les gustaba cortar la piel a la gente en pedazos y en eso entró el comisario. Le pisó la cabeza a uno de ellos y dijo, «Al fin te tenemos, maldito». Y no me vas a creer.
En ese momento yo estaba como a 3 metros de distancia viendo la situación, y este hombre, a pesar de tener al comisario encima, volteó la cabeza con los ojos blancos. Esto no ha terminado. Casi me oriné del miedo. Este hombre intentó pararse a pesar de haber encima de él 3 policías como de 1,80 m cada uno y casi lo logra. Tuvieron que llamar a otro policía para controlarlo y cuando lo hicieron todos se quedaron mirando sorprendidos y nos dijeron que saliéramos del lugar rápido. Vi cómo le pusieron 3 pares de esposa y cómo lo amarraban también los brazos y los pies y lo subían a la camioneta. No podía creer lo que estaba pasando. Esta misma noche empezaron los interrogatorios de la comandancia de la policía porque de las muertes que no habían encontrado las cabezas. Yo después hablé con un amigo de mi papá que era funcionario y le conté lo que me había pasado. Él me preguntó si estaba bien y yo le dije que sí, pero que sentía curiosidad de lo que había pasado después. Él me contó todo lo que había pasado, que esas personas a las que estaban investigando eran los que asesinaban a la gente y que solo aparecían las extremidades de los cuerpos. Me habló acerca de los altares, los pentagramas y todo ese tipo de cosas. Días después, el amigo de mi papá pasó por nuestra casa y me contó todo. Mientras estaban interrogando a este hombre, mandaron a todos los funcionarios a salir. Solo quedaron los que lo iban a interrogar. Cuando lo estaban haciendo, esta persona habló muchas cosas del diablo, cosas que muchas personas no entenderían. Mientras hablaba, sus ojos se ponían en blanco y lloraba sangre. Su piel se secaba y se partía como si se estuviera quemando vivo. Los funcionarios no dejaban de preguntarle dónde están los cuerpos, pero él solo reía de una forma terrorífica. De un momento a otro se fue la luz en todo el sector y cuando volvió, el hombre estaba muerto. Murió de un paro al corazón y su piel se puso negra como si se hubiera quemado. Esto pasó en el 2017, en una semana de clases. Creo que fue un miércoles o un jueves, no lo recuerdo bien, pero fue antes de mi cumpleaños porque después de esto mi mamá me regaló un rosario. Esa noche me fui a dormir tranquila como todas las noches. Mientras estaba durmiendo desperté porque empecé a sentir que algo se estaba sentando a los pies de mi cama. Mi corazón empezó poco a poco a acelerarse. Ese algo de a poco fue moviéndose cada vez más hacia arriba. Yo siempre duermo muy tapada porque ya había tenido parálisis del sueño y creo que de esta forma las evito, pero esta cosa empezó a hacerme cariño por sobre las frazadas, pero muy fuerte. Era muy bruto. Pero lo que en un principio pensé que era que me estaba haciendo cariño, en realidad era que me estaba despertando. Y además empezó a gritarme muy fuerte. Estaba enojado. Estaba muy enojado. Me acuerdo que en ese tiempo no andaban muy buenos pasos y este ser me gritaba muy enojado que fuera a la pieza de mi mamá, que fuera a ver cómo estaba. Después de esto pude ver que era un ser muy grande de brazos largos. Era como una sombra y la vi porque estaba parada en el marco de la puerta. Como no me levanté para ir a la pieza de mi mamá, él se acercó a mi cama, me tiró al suelo y me llevó arrastrando hasta la pieza de mi mamá. Yo la vi en su cama durmiendo súper bien, súper tranquila, pero por dentro no entendía qué estaba pasando. ¿Qué era eso? ¿Acaso estoy loca? A pesar del miedo que sentía, me mentalicé en que tenía que volver a mi pieza y me fui arrastrando porque no podía pararme. Cuando llegué a mi pieza, quedé en shock porque vi algo que no me cuadró para nada. Sobre la cama me vi a mí misma durmiendo. Fue como si me hubiera desdoblado, por decirlo de alguna forma.
pero yo sentí como este ser me tomó, me tiró al suelo y me arrastró desde mi cama a la pieza de mi mamá. Por mucho tiempo no quise estar en mi pieza. Todas las noches dormía con mi mamá. Cuando estaba en mi pieza me sentía mal, me sentía rara. No podía, no quería estar ahí. Esto pasó en la casa de mi mamá cuando yo aún vivía con ella. Ese día tenía planeada una salida con mis amigas, pero antes de salir llegó mi prima más chica a quedarse a dormir en nuestra casa. Estuve compartiendo con ella hasta que se fue a dormir. Ella durmió en mi pieza y mi mamá en la suya. Cuando ya estaban acostadas, subí al segundo piso a avisarle a mi mamá que me iba. Ella me dijo que me cuidara, que dejara todo bien cerrado y que volviera temprano. Lo típico que te dicen las mamás cuando vas a salir. Cuando bajé, me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas, que todo estuviera en orden y me fui. Como a las 4 de la madrugada llegué a la casa. Abrí la puerta, entré y cuando estaba a punto de subir la escalera, miré hacia el comedor y vi sobre la mesa un cuadro boca abajo. Me pareció extraño. Me acerqué, lo tomé y era el cuadro que estaba colgado en la pared cuando yo salí a una altura de... serán unos 2 metros más o menos y a una buena distancia de la mesa. Me pareció rarísimo. En el cuadro estaba mi abuelo que está fallecido, mi abuela y sus 4 hijas, incluida mi mamá. Pensé que quizás mi mamá lo había bajado, le habrá entrado la melancolía o algo, pero no le di más vueltas al asunto y me fui a acostar. Al día siguiente mi mamá entraba a las 8 de la mañana a trabajar. Eran como las 7 y algo cuando siento que mi mamá entra a mi pieza y muy enojada me pregunta por qué bajé el cuadro, que no tenía por qué hacerlo. Yo la quedé mirando y le dije que no había bajado ningún cuadro. ¿Cómo que no?, me dijo. Ese cuadro que está en la mesa boca abajo, yo no lo dejé ahí. Cuando escuché esto, ahí sí me asusté, porque yo vi el cuadro sobre la mesa cuando llegué. El cuadro ya estaba ahí, yo no lo saqué. Le expliqué a mi mamá que cuando llegué el cuadro ya estaba ahí sobre la mesa. Ella no lo podía creer. Me dijo que ni mi prima ni ella habían bajado al comedor, o por lo menos no la había sentido. Así que fuimos a despertarla, pero ella nos dijo que había dormido toda la noche. Nunca supimos cómo llegó ese cuadro a la mesa. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.